la pantalla, compartir la pantalla, empezar. Vale. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, espera un segundo. Ya. Entonces, vamos a los anticuerpos monoclonales. Sé que hay muchos alumnos que han intentado unirse recientemente, obviamente les he aceptado, pero lo ideal para evitar estos problemas es que pues ustedes estén conectados, obviamente, con su cuenta institucional. De esa forma nunca tendrían problemas, ¿entiende? Pero veamos eso, que en el futuro mejoren para que ya puedan ingresar. Sé que algunos tienen problemas, pero tienen que recurrir a la parte informática de la OMS. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se constituyen en el hito científico, no solo actual, sino desde hace 50 años. El año 2025 se cumplieron 50 años de anticuerpos monoclonales dentro de lo que sería la industria farmacéutica, dentro de lo que sería el diagnóstico y dentro de lo que sería la terapéutica en este sentido. ¿Qué pasa con los anticuerpos monoclonales? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Como ustedes ven, es una estructura que tiene una región constante en la parte baja, es como una Y. Los pies de la Y vendrían a ser la región constante, que es dependiente del isotipo. El isotipo le da la característica molecular bioquímica de la proteína. Por lo tanto, cada isotipo de anticuerpos es diferente del otro. Esta es la región constante. La región variable se encuentra en la parte de los extremos podría ser la Y. Tiene una cadena ligera y una cadena pesada y tiene un joint, un punto de unión. ¿Qué es lo que hace que un anticuerpo sea diferente el uno del otro? Actualmente existen como 200 anticuerpos para uso clínico e investigación, monoclonales creados por el ser humano específicamente, y tenemos en nuestro organismo, si ustedes han tenido infecciones o vacunas de todo tipo de microorganismos, pues tienen esa cantidad, y si han tenido agentes, en ese sentido patógenos, inclusive agentes tumorales propios, también se crea un anticuerpo contra todo aquello. Por lo tanto, los anticuerpos monoclonales son herramientas vitales para el diagnóstico, investigación y tratamiento actualmente. Ustedes dirán, pero ¿cuándo viene un anticuerpo monoclonal? ¿Cuándo voy a utilizar? Quizá en Bolivia de hecho unos años ya sea un poco más habitual el uso. Actualmente se tienen limitaciones, sobre todo económicas, para el uso de anticuerpos monoclonales, más que limitaciones técnicas. Producir anticuerpos monoclonales todavía está un poco fuera de nuestro alcance, hay que ser muy honestos, pero sí su empleo para diagnóstico y su empleo para tratamiento está siendo lo más relativamente frecuente en algunas patologías y de personas que pueden pagar el tratamiento y en algunos seguros que sí lo cubren. El SUS, por ejemplo, no lo cubre, pero sí algunos seguros de salud lo cubren. Esto empezó en 1975 con dos investigadores, Milstein y Coelho. César Milstein, de origen argentino, es un premio Nobel argentino en ese sentido, pero a pesar que toda la investigación y todo lo que desarrolló como científico lo hizo en Inglaterra para tener el premio Nobel. Vale, eso fue un premio Nobel que se desarrolló plenamente en Inglaterra. Él creó justo con Kohler las hibridomas, que consistían en fusionar una célula plasmática con una célula tumoral en un ratón para formar un hibridoma. Y esos hibridomas, al ser célula plasmática de origen, producían anticuerpos. Y al ser plasmocitoma, una célula tumoral, pues era una célula eterna, una célula con mucha vida, muy larga vida. Por lo tanto, estas células del sistema inmune modificadas
modificadas podían producir y se producía en el abdomen del ratoncito. Luego, entre el 86 y el 98, hubieron cambios en este sentido y se crearon ya no solamente anticuerpos murinos, que se eran del ratón, sino empezaron a aparecer anticuerpos humanizados y quiméricos. ¿Qué serían los quiméricos? Por ejemplo, en el murino, todo es del ratón, la parte constante y la parte variable. En el quimérico, el humanizado cambia algunos detalles. ¿Cuáles cambian? En el quimérico, por ejemplo, es de ratón la parte variable. Esta parte es la de ratón. Denme un segundo. Esta sería la de ratón. Esta. Y la constante, todo este otro detalle, sería humano. Este sería un anticuerpo quimérico. Un anticuerpo humanizado, solo estas regiones pequeñas, las más internas, son de ratón. El resto es humano. Entonces, sería un anticuerpo humanizado. Y también tenemos los anticuerpos completamente humanos. ¿Vale? Entonces, ya. Entonces, este tipo de cambio, tener un anticuerpo completamente ratón a un anticuerpo completamente humanizado, quimérico, humano, hizo un cambio impresionante en la medicina. Actualmente existen más de 200 opciones terapéuticas para uso de anticuerpos. En el año 1990 prácticamente era de uso muy limitado, 25 años después, porque eran quiméricos, pero actualmente los humanizados y fragmentos de anticuerpos hace que esta tecnología sea bastante importante en este sentido. ¿Qué pasa pero con esto? Como decíamos, los anticuerpos, si ustedes recuerdan, son proteínas de tipo cuaternario que son plegamientos internos y externos de las mismas. Por lo tanto, la región variable, la FAP, que contiene regiones variables heavy, pesadas, y light, ligeras, van a definir la especificidad. Por lo tanto, el anticuerpo se une de manera específica a un antígeno. Es exclusivo. No se puede unir a varios antígenos. Si hay los policlonales, que son polivalentes, que son las IgMs, por ejemplo, pero estas son de inicio agudo, tras contacto antigénico, son momentáneas y no son eternas. Y su actividad tampoco es altamente afín. Pero sí con los anticuerpos monoclonales es altamente afín y su producción y generación es específica y puede durar todo el tiempo que dure una célula de memoria. Vale. Obviamente tenemos aquí en la parte variable, flexible, en la parte del joint, que sería esta, que tiene puentes de sulfuro para dar estabilidad al anticuerpo. Luego tiene refracción constante, que hemos hablado, ¿no? En el cual se une esta célula, por ejemplo, puede desencadenar el complemento, puede desencadenar la respuesta citotóxica celular dependiente de células, ¿vale? O del complemento también. Entonces, este detalle del anticuerpo monoclonal en la región constante es lo que hace que esta molécula sea activa y reconocida por el sistema inmune. Recordemos que solo los anticuerpos como tal no podrían tener una función si es que no tienen la vida de otra célula que la reconoce y a través de ella se desencadena, por ejemplo, decía nuevamente, la citotoxicidad celular dependiendo de anticuerpos, celular y la del complemento, que también colabora en este sentido. Por lo tanto, las células tienen un FCR, que es el receptor de la fracción constante. Puede ser gamma de los IgGs, epsilon de la IgE, alfa del IgGA, delta del D, etc. Por lo tanto, estos receptores reconocen al anticuerpo que está teniendo su función. Vale, estos son los mecanismos que dijimos que activa. Por ejemplo, aquí tenemos una célula, ¿vale? Que reconoce a otra célula. La NK, por ejemplo, reconoce a células que no expresan HLA, ¿vale? Es un ejemplo. No expresan HLA de una forma, se reconoce a células que tienen el antígeno en su superficie, ¿vale? Y el anticuerpo colabora con ese reconocimiento,
aquí hay un reconocimiento del anticuerpo, y hay una degranulación de la célula NK en este caso. Luego tenemos la activación de complemento, aquí está el anticuerpo, vean, este es el anticuerpo, cómo se une al complemento y hace que este tenga su actividad y acción dentro de la célula. Luego tenemos la neutralización directa, el anticuerpo se une directamente al antígeno o a la célula que presenta el antígeno y lo neutraliza inmediatamente. ¿Vale? Los hibridomas que hablábamos al inicio de cómo se produjo esta formación. Tú tienes un antígeno que se te ocurre y le inyectas al ratoncito. Como el antígeno es algo extraño, algo que no es de tu cuerpo, o también puede ser de tu cuerpo, una molécula de tu cuerpo, un CD28, por ejemplo, una molécula coestimuladora, puede ser un CD3, una molécula que reconoce los linfocitos T, entonces pone al ratón. El ratón produce un anticuerpo, que es célula de celeste, célula plasmática, y eso se une con un plasmocitoma, con un hibridoma, con una célula de mieloma. Un plasmocitoma es una célula de mieloma. Se une y inmortaliza esta célula. Por lo tanto, se forma un hibridoma que va a generar anticuerpos normales contra algo específico, pero inmortalizados, que esta célula nunca va a morir porque se va a reproducir constantemente. Pero ¿qué tú haces es cultivar estas células? Las pones en un medio de cultivo o las congelas y luego puedes emplearlas mismas para su utilidad y aplicabilidad en lo que tú requieras. Por ejemplo, yo en España tenía unas células que producían interleuquina 15, pues las congelamos y cuando estamos en interleuquina 15, lo que hacemos es descongelar y tenemos las células que nos producen. Un ejemplo, yo tuve una célula que produce anti-CD3, tú las congelas, luego las descongelas, haces que multipliquen y se van a producir siempre CD3, anti-CD3. Vale, aquí está. Tú separas a la célula que produce el anticuerpo de manera específica, el más afín, las aíslas y luego empiezas a producir anticuerpo. Los tipos de anticuerpos. El murino, que es completamente de ratón, todo. Su utilidad es muy limitada en clínica, porque si yo pongo anticuerpo del ratón a una persona, esa persona va a actuar contra ese anticuerpo. ¿Por qué? Porque es del ratón y no es igual al del ser humano. Entonces su utilidad clínica de los anticuerpos quiméricos es prácticamente nula. Y eso ocurrió en los primeros años, cuando César Milford y Kohler hicieron los anticuerpos, eran murinos, por lo tanto, querían tener seres humanos y no se podían. Entonces, el limitante, después de 25 años aproximadamente de haber generado anticuerpo, se obvió porque se introdujeron genes a los ratones, a las ratas, para que estas células, las hibridomas, produzcan anticuerpos en color celeste con gran componente humano y con color naranja el componente murino. Obviamente aún había anticuerpos región variable en nuestro cuerpo con las introducciones de anticuerpos. Por lo tanto, su limitación, tenía una limitación y sigue teniendo una limitación en muchos casos. Luego tienes el humanizado, ¿no? Que son prácticamente secuencias de CDR que son de ratón. El resto es de humano. Y por último, la modificada completamente, que sería la inmunoglobulina completamente humana. Y el rechazo es prácticamente inexistente. Vale. Pues dice, disminución del riesgo según la respuesta AMA. ¿Qué es el AMA? Es la respuesta del humano contra el anticuerpo murino. ¿Vale? Human Against Murine Antibody. ¿No? Decodificación o nomenclatura. Por lo tanto, los anticuerpos de acuerdo a su origen pueden diferenciarse si son completamente de ratón, quiméricos, humanizados o humanos. Recordemos que la actual terapéutica siempre está enfocada a los que son quiméricos, algunos todavía siguen existiendo, humanizados en su mayor parte y humanos también. Los murinos prácticamente no. Por ejemplo, cuando es murino se pone O, quimérico, XI, humanizado, FU y humano U únicamente. Por ejemplo, infliximab, CIMAP ya te sugiere con X, infliximab, pero con un anticuerpo monoclonal quimérico. Vale, que es el CD20, por ejemplo.
Un rituximab, ¿vale? Es contra tumor X quimérico y se llama rituximab, un anticuerpo en ese sentido de origen quimérico. Un trastuzumab que tiene sub, es humanizado. Tut contra tumor, subhumanizado. Trastuzumab. Luego tenemos el adalimumab, M del sistema inmune, U humano. Entonces, el adalimumab es un anticuerpo humano. El trastuzumab es un anticuerpo humanizado y el rituximab es un anticuerpo murino. Pregunta de examen, pero quimérico. Por ejemplo, en el asma eosinofílica severa se utilizan anticuerpos anti. En este caso, receptor de interleuquina 5. ¿Vale? Tienes interleuquina 5A libre, tú utilizas un anticuerpo que va a bloquear la acción de la interleuquina 5 en este sentido. Contra el riesgo cardiovascular, tienes la proteína PSK, que es una proteína específica. Tienes los anticuerpos monoclonales, el alirocumab y el evolocumab, ¿vale? Esos van a impedir la degradación de los receptores LDL hepáticos. Y una limpieza maciza de colesterol LDL. Obviamente en temas en aspecto económico, que sería bastante caro, pero se puede emplear si otros fármacos no han sido útiles en este sentido. Vale, luego tenemos anticuerpos que tienen unidos no solamente a la célula, sino tienen, por ejemplo, con radiaciones o con yodo, por ejemplo, radioactivo. Esto puedes poner a la persona y además, a la vez que se une a la célula, pues libera yodo radioactivo. O tienes también biespecíficos, que si una parte del anticuerpo se une a CD3 y la otra parte se une a otra molécula, el CD28, por ejemplo, en este caso el PDU, PDU1, por ejemplo. Entonces, todo va a depender, como PD1 va a depender mucho de qué tenga el anticuerpo y para qué. ¿Qué es lo que nos espera a futuro? Pues anticuerpos más pequeños, ¿vale? En este caso, por ejemplo, completos, pero pequeños, otros solo fragmentos variables de 25 kilodaltons, por ejemplo, ¿vale? Se elimina toda la parte de fricción constante y solamente se utiliza la parte de unión hacia el sitio específico del anticuerpo, o el de 15 de los kilodaltons, que son los nanoanticuerpos. Entonces, son también nuevos fragmentos, sobre todo en camélidos, esto. Imagínense las llamas, además se puede producir ese tipo de anticuerpos, ¿no? Que son los nanobodies, ¿ok? Y pueden usar la variante hematoencefálica y alcanzan epitopos ocultos. Entonces, ese tipo de tecnología, permítame, voy a tratar de refrescar, ese tipo de tecnología de anticuerpos monoclonales es lo que vamos a ver ahora en el artículo. En general, ustedes, por favor, si alguien está en clase, me puede decir, ¿se puede acceder a todo el material o a qué cosas no pueden acceder del material que se publica? ¿O todo está disponible? Todo está disponible, doctor, solo que tarda mucho en cargar en algunas cosas, por ejemplo, las presentaciones y demás. Pero, o sea, todo está disponible para observarse. Ok, perfecto, perfecto. No han tenido problemas con los... Hay también a veces hago mapas mentales, eso pueden ver también, ¿no? Sí, sí, doctor. Ah, perfecto, perfecto, porque tenía la duda. Yo he compartido con alguien igual del trabajo, le he dado permiso y no he podido acceder a algunas cosas, solo como editor, entonces como lector ustedes pueden acceder. Perfecto, gracias. Nos faltaba una parte aquí, que era un ejemplo en artritis reumatoide, me parece. Aquí está. Por ejemplo, hay inhibidores de TNF que inhibitan y se unen al TNF alfa, que son el adalimumab humano y el infliximab quimérico. Entonces se van a unir. Yo, por ejemplo, un test doctoral, lo he hecho en esto, en España, hace 20 años. Y se unen esas moléculas al TNF y lo que evita que se fusione. El tocilizumab, por ejemplo, es inhibidor de interleuquina 6, igual se une, ¿vale? El receptor de la interleuquina 6 pega, por lo tanto, la interleuquina 6 no tiene su efecto y esto hace que baje obviamente la parte inflamatoria de todo lo que sería el componente en artritis reumatoide.
De esa forma, los anticuerpos monoclonales trabajan y funcionan en el organismo, siempre y cuando sean necesarios introducirlos. Obviamente, les digo, no todo va a ser necesario en este sentido. Ese es el artículo de revisión, que es parte también de la bibliografía. 50 de anticuerpos monoclonales, ¿vale? Hay nuevas herramientas también a futuro, por ejemplo, es la tecnología del hibridoma, como inoculas al ratoncito las células, el ratón produce las células plasmáticas contra la sustancia, se fusiona con las células de mieloma, y luego se forma un hibridoma y se generan los anticuerpos. Eso ha cambiado con el tiempo hasta ser completamente humanos por modificación genética en las células del ratón, no todo el ratón, se modifica un poco. Ese es un poco el aspecto en qué y cómo han aparecido los anticuerpos. Primero, por ejemplo, había los monoespecíficos, la mayor parte en celeste son monoespecíficos, tienes un poco en amarillo los biespecíficos, los que miden la citotoxicidad dependen de anticuerpos que se ven naranja, las CAR T-cells, que serían unas, vamos a ver en patología tumoral, que son células modificadas en la parte quimérica del receptor T, son unos cuantos, y los anticuerpos coformulados, ¿no? Con otras medicaciones más, ¿vale? Entonces los anticuerpos en mayor parte son monoespecíficos, el IgG, ¿vale? Y aquí tienes anticuerpos que han sido introducidos. Por ejemplo, el primero, el muromonac, que era exclusivamente murino, se introdujo en el año 85. Y el que menos utilidad clínica tenía, porque era murino, pues es OMA. El Gentuzumab se introdujo, por ejemplo, cerca del año 2000, era anti-CD33, el primer anticuerpo modificado en ese sentido, ¿no? Luego tenemos otros unidos con yodo, por ejemplo, el 90 yodo, Ibritumumab, por ejemplo, ¿vale? Que se introdujo también como anticuerpo en el 2002, de esa forma. Aquí tienes en qué campos se utilizan los anticuerpos, ¿vale? Se puede utilizar en diferentes áreas. En trasplantes es un buen porcentaje también. En la parte hematológica es otro porcentaje. Oncología es lo que más se utiliza, por ejemplo. En autoinmunes antiinflamatorios también se emplea bastante. En enfermedades infecciosas también es otro lugar donde se puede emplear. Y luego oftalmología, que está creciendo a pasos agigantados, enfermedades musculoesqueléticos, y neurología también, que se está empezando a utilizar. Luego aquí están los murinos, que son muy pocos los que se utilizan ahora. El primer murino introducido fue el que decía el muronomab, ¿vale? Luego el primer humanizado IgM fue el Nevatumab, ¿vale? En el año 92. Luego tenemos un anticuerpo quimérico, el Apiximab, ¿vale? Que es utilizado en el año 94 aproximadamente. Luego el primer humanizado, el Daclizumab, fue en el año 97, y el Adalimumab, que es el primer IgG humano contra TNF, se utilizó en el 2003 más o menos, ¿vale? Yo estaba en España en mi tesis doctoral y ahora trabajamos con Adalimumab para evaluación de respuesta inmune reumatoide en el año 2005. Imagínense, hemos tenido la suerte de trabajar con anticuerpos recién aprobados para uso humano. Algo impensable en nuestro medio, lamentablemente. Pero bueno, si pasa cientos de droga por todos los bloqueos, ya se imaginen cuál es la prioridad del país, el desarrollo tecnológico y demás, ¿no? Es un poco complejo nuestro país, jóvenes. Un día en clases históricas, pues hablaremos de ello, para tener, la universidad no solamente son temas técnicos, también son temas sociales y temas que involucran al desarrollo del ser humano, ¿no? Lo más importante, si no, pues seríamos máquinas, y la inteligencia artificial, pues a futuro nos puede cambiar mucho ese detalle. ¿Vale? Luego tenemos aquellos por las vías que se aplican. La mayor parte son IB exclusivos, algo subcutáneos y demás, pero todos que son IB. Aquí tienes los conjugados, todos los conjugados que se encuentran abajo, DNA, crosslinking, topoisomerasa, inhibición y demás, todos los conjugados prácticamente que tienen los anticuerpos son con antimetabolitos, es decir, sustancias que van a evitar que las células se repliquen porque van a alterar su función de replicación. ¿Y cuál es su función de replicación? Pues formación de microtúbulos, tubulina, etcétera. Van a evitar esa formación y van a actuar a la vez
de que se unen, actúan como fármacos también. Luego tenemos aquí los biespecíficos, con uno o dos componentes, 2,1 y 2,2 biespecíficos, que sí, ya tienes combinaciones prácticamente a lo que tú desees en el sentido de anticuerpos monoclonales. Vale. Aquí vemos nuevamente un gráfico que significa lo que serían los quiméricos, ¿vale? Los completamente humanos humanizados, aquellos que refuerzan la función del sistema inmune, en el sentido de que han sido modificados los glicanos, por ejemplo, en la parte de la cadena constante y la modificación del FC para otros, ¿vale? Aquí tienes los biespecíficos, que serían algunos murinos directamente, 1,1, otros conjugados, otros 1,1, 2,1 y las cartizadas. Ahora están cargados, por ejemplo, esto con radiofármacos, ese tiene proteínas cargadas al costado, y esos tienen cargados, obviamente, medicación en ese sentido para tener su función dentro del cuerpo. ¿Y en qué se utiliza? Pues en enfermedades autoinmunes, en oncología y también en inflamación, en fase inflamatoria. Eso va a ser más amplio. Y algunas infecciosas también. En el audio van a escuchar un poco, inclusive el tema de anticuerpos monoclonales en personas, Donald Trump, por ejemplo, anticuerpos con Reagan, por ejemplo, gente de Estados Unidos, porque se desarrolla mucho más allá este tema de anticuerpos monoclonales. Aquí también tienes los monoespecíficos, aquí tienes biespecíficos y demás ejemplos de anticuerpos monoclonales en este sentido. Vale. Entonces, este artículo de revisión lo que nos va a entender en ese sentido es ese aspecto de anticuerpos monoclonales que nos va. Ahora vamos a la parte de estudio. Deme un minuto, por favor. Vamos a seguir en esto. Aquí tenemos dos revisiones. Aquí es en la parte de uso, en la parte de diferenciación celular. Por ejemplo, hay los anti-CD3, CD4 y CD8. Van a determinar las poblaciones celulares. Linfocitos B tiene el CD19, CD20, 22, las NK16, 56. Le falta aquí. Está el CD14 para las células también los monocitos, luego tenemos la cuantificación de la célula CD4, por ejemplo, para SIDA, CD4 versus CD8. En hematología se puede inmunotipificar para saber qué tipo de clon celular se está replicando, en autoinmunidad igual se puede ver, se puede investigar inclusive las quinasas, se puede hacer huecos en las células para meter los anticuerpos y determinar qué tipo de máquinas están activas. Obviamente el tema de los modelos transgénicos humanizados, a sistemas inmunológicos, ha permitido que estos fármacos más seguros, ¿vale? Entonces clasifican en aquellas que liberan citocinas, tipos de anafilaxia, desequilibrio del sistema inmune, reactividad, tipos epsilon y demás. Y aquí están los multiespecíficos, los CAR-T-cell, que se habla un poco, vamos a hablar la clase de tumores con más detalle, los nanobodies, que se utilizan actualmente en investigación, que van a ser yo creo el futuro. Obviamente la inteligencia artificial va a optimizar ¿para qué? Para que con modelos proteicos tú puedas definir qué genes puedes introducir o modificar en los ratones para que estos produzcan la secuencia génica específica que tú requieres. ¿Vale? Y aquí está el resumen de cómo son la nomenclatura, ¿vale? Aquí tenemos otro y contra qué se une, por ejemplo, el pembrolizumab, que es contra el PD1, no solo en melanoma, ¿no? También, por ejemplo, en cáncer cervicuterino, en cualquier tipo de cáncer. ¿Vale? El bevacizumab, que es un factor, contra un factor de crecimiento endotelial vascular, evita la angiogénesis, y no solo contra el cáncer colorectal, son ejemplos contra bastantes tipos de cánceres. Vale, aquí está la investigación y el diagnóstico. En ELISA, ¿vale? Por ejemplo, se pueden cuantificar el tema de anticuerpos. En la inmunistoquímica, tú puedes poner un anticuerpo anti-PD1, por ejemplo, en un tejido, y luego solo puedes visualizar por la tinción, y si el paciente tiene PD1 positivo, pues tiene una gran probabilidad de tratamiento con los anticuerpos antes citados. En citometría de flujo, el tema de, obviamente, identificar células, que lo vamos a ver en la clase sobre laboratorio. Permítame.
Aquí tienes un resumen de lo que ha ocurrido con George Kohler y César Milstein, la tecnología de hibridoma en el 75, los 200 aprobados por la FDA y la EMA, ¿vale? European, European Medication Agency, me parece, y el Fat Drugs Administration, que serían las dos, ¿vale? Las que te dan. Aquí está la estructura, las uniones, que es la fracción constante, la fracción variable, que es el CDR, la región cristalizable, pero constante y se acabó. Luego los anticuerpos monoclonales versus policlonales te dan lo que son los hibridomas, que son los anticuerpos antirratón, ¿eh? Human Against Foreign Antibodies, es que le decía, la ingeniería genética y la quimerización, la humanización y los anticuerpos completamente humanos. Vale. Luego tienes aquí la tecnología del FACT display y los métodos modernos. Aquí están otra vez el resumen de los anticuerpos, los que están unidos a fármacos, los nanobodies, para qué sirven y demás. Por lo tanto, aquí tienes algunos ejemplos, ¿no? De PD1, CTLA4, por ejemplo, y demás. En leucemia y demás tienes igual otros anticuerpos, el rituximab, el trastuzumab, y no es que se aprendan todos los anticuerpos, obviamente, pero sí unos cuantos para el examen, ¿vale? En asma grave, en migraña, se puede emplear contra el receptor de CGRP, que es el erenumab. Imagínense en un tema de migraña un anticuerpo monoclonal. Realmente la limitación, como os digo, no es la tecnología, sino el tema económico. Tenemos aquí otros mecanismos que hemos visto y un glosario, ¿no? Que es un hibridoma, que es un epítopo, que es un parátopo, y qué significa ADCC, por ejemplo, qué significa CDC, por ejemplo, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes tengan estos conceptos que quizás son muy nuevos para algunos y para otros no, y demás. Por lo tanto, ¿qué más tenemos en esto? Tenemos igual un audio en el cual se habla de esto. Dame un segundo. Tarda un poco en cargar, comprendo, no es sencillo y sobre todo con el internet que tenemos en Bolivia, aquí está. Perdón, este es un infograma, que es un anticuerpo, cómo está, algo sencillito como para que ustedes puedan comprender. Y nos faltaba un mapa quizá, no lo tengo el mapa, sí, nos faltaría un mapa y nada más, porque tendríamos todo. ¿Ustedes qué pueden hacer como estudiantes? Pues tarjetas didácticas. Bueno, no sé si ustedes pueden generar, pues se generan tarjetas didácticas y les da un control de si saben o no saben más o menos cuánto ustedes han aprendido. No, las tarjetas didácticas son sí, no, casi como falso verdadero. Particularmente, no me gusta en exámenes falso verdadero, lo que menos tomo, pero sí me gusta, digamos, que ustedes puedan aprender con ello. Ejemplo, los anticuerpos originales, los murinos, se formaron por tecnología de display FAC, se formaron por recombinación genética o se formaron por tecnología de hibridomas. La respuesta sería obviamente hibridomas, ¿no? Entonces, estas flashcards que se generan te van a ayudar mucho un poquito a repasar, ¿vale? Yo voy a basarme en los flashcards que genere todas las secuencias para las preguntas de este rote, que si bien vamos a tener un examen parcial, ya que estamos en clases virtuales, me cuesta un poquito saber si han comprendido o no. Si bien la clase virtual, te lo digo honestamente, más de 1 hora no debería durar, porque es bastante complicado y tedioso, pero sí debería tener una aplicabilidad rápida. Y la mejor forma es obviamente trabajar con este tipo de ayudas, ¿no? Que sí te generan información rápida y constante para que tú puedas repasar. Tecnología introducida 75 para estudiar anticuerpos. Tú tocas hibridoma, tú le pones sí. Entonces vas con este experimento anual para estimar para el mercado anticuerpos. Bueno, esta pregunta es un poco compleja, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ahorita. Ya, ¿No le gusta el disentería? ha sabido sus cosas. Para ellos era trabajo, pues. Ya, ahí está bueno. Sí. Pero es en el trabajo, es que tenemos esto. ¿Cuál es la principal visión de la fármacos de especificidad?
Aquí la capacidad de dirigirse a proteínas específicas de acciones veras, obviamente. Que sí. Son cosas que ustedes deberían repasar y tratar de entender. Si ustedes hacen los flashcards de manera individual, si es que pueden acceder, háganlo. Si pueden generar otros, háganlo también. Tienen todo el material disponible. Vale. Los policlonales. Primero de origen, derivados de varios clones, obviamente. Entonces, ¿vale? De esa forma. Ustedes pueden trabajar de esa forma, ¿ok? Estimados jóvenes. Vale. Voy a ir a la presentación que tenemos en clase. Aquí estamos. Y voy a dejar de compartir. Vale. ¿Dudas, preguntas sobre anticuerpos, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Le ¿Dudas, comento que, preguntas? le comento que con respecto al notebook, nosotros no podemos crear flashcard y demás, solo podemos leer y ver. Creo que en este caso solo usted puede crear. Vale, perfecto. Entonces ya les creé los flashcards. Voy a crear también un mapa mental. Básico, no lo crea muy bien el Notebook LM, pero me parece que es bastante. Si das un buen prompt, te hace un buen mapa, entonces vamos a trabajar de esa forma, ¿ok? Bueno, chicos, entonces nos veríamos, por favor, a las 12:10 para el examen, no para el examen, para el caso clínico. Como les decía, tenía una reunión con la Procuraduría hoy, trabajo en el Hospital Nuevo Gastroenterológico. Ha tenido algunos problemas en su construcción y en su entrega, esta no trabaja, no funciona por eso. El Estado quiere que funcione. Yo estoy en la parte de investigación aquí, tratando de que funcione la parte de investigación para comentar